Bueno, en cuanto a la unidad 12, recuerden ustedes que nos habíamos quedado en la presentación de este tema, de estos temas que van a aparecer en la unidad 12 y en la unidad 13, en realidad en el último punto de la unidad 11, que es donde el programa introduce como tercera función de la responsabilidad la función resarcitoria. Superada ya la explicación acerca de la función preventiva y de la función disuasiva. La función resarcitoria en particular se sustenta en 4 presupuestos que son condición necesaria, digamos, para que la función opere, que son justamente los que analiza y los que tratan en profundidad la unidad 12 y la unidad 13, que son la antijuridicidad, la imputabilidad, la relación de causalidad y el daño. Y a colación de esos temas es que la unidad 13 hace en el último punto, digamos, arroja como resultado por haberse reunido justamente los 4 requisitos o los 4 presupuestos, el tema de la indemnización, que es hacia dónde se llega, cuál sería la meta, digamos, de esta función en caso de que se configuren, que se logren acreditar la concurrencia de estos 4 presupuestos, elementos, requisitos, como ustedes los quieran llamar. Y ahí nos vamos a detener un poquito en algunas pautas que este código da respecto a cómo hacer ese tema tan discutido y tan debatido desde antaño, que es la cuantificación del daño. Porque en realidad uno, en principio, que no es una tarea que le corresponda hacer estrictamente a la parte, pero la parte generalmente lo estima en su demanda, estima cuánto quiere en concepto de reparación económica, de reparación pecuniaria, si es que escoge ese sistema de reparación que sea a través del dinero, y no obstante ello, el juez, al finalizar con toda la prueba colectada en el proceso, es el que en definitiva hace la verdadera cuantificación, la verdadera tarea de cuantificar el daño, siempre respetando esas pautas que la parte pide. Rarísima vez se le da más de lo que la parte pide, pero vamos a ver cuándo sucede eso. Pero generalmente pasa al revés, generalmente la indemnización termina siendo 9 de cada 10 casos por menos o bastante menos de lo que la parte inicialmente propuso. Y en eso, hoy el código contiene una serie de pautas procesales, tal vez, pero pautas, al fin, de carácter objetivo, que el juez ya no puede soslayar, que no puede hacerse el distraído y fijar bajo su mero criterio, sino que tiene que considerar, y para eso aparece también la herramienta de la matemática, para hacer esa tarea, digamos, más sencilla, hoy utilizando calculadoras que están disponibles en un montón de portales web, y que sirven justamente para que el justiciable ya antes de meterse a litigar haga también su propio cálculo y sepa cuánto puede ir a pedir y cuánto en definitiva puede llegar a lograr de indemnización para saber si vale o no la pena meterse en un proceso judicial. Tal vez en honorarios de abogados termina la parte pagando más de lo que reclama en concepto de indemnización, porque hoy los mínimos de los honorarios de los abogados están altísimos. Y eso también vamos a comentar al finalizar este tema. No solo quiero hacer hincapié en este tema en particular, que es la cuantificación del daño, sino para qué más sirve fijar ese monto que el juez establece en la sentencia, acerca de las tasas del proceso, de las tasas judiciales, y de los honorarios de los abogados. Algunas pautas sencillas, temas que generalmente en la carrera no ven, porque en derecho no tenemos siquiera un seminario optativo de honorarios, por ejemplo. O sea, uno pasa toda la carrera sin saber cuánto le tiene que cobrar a su cliente en definitiva el día de mañana,
tiene que salir a preguntar o a estudiar la ley de honorarios al recibirse, que ni siquiera es mencionada en la currícula de las materias, y me gustaría que ustedes, en el caso, por ejemplo, del proceso que nosotros vamos a ver acá, que es el de daños y perjuicios, se lleven un conocimiento más o menos sencillo de cómo hacer ese cálculo de honorarios, que en definitiva es la razón por la cual nosotros trabajamos, y lo que le podemos cobrar al cliente o eventualmente al que pierda el proceso si es la otra parte. Eso lo veremos al final. Bueno, vamos a meternos en el primero de esos presupuestos. El doctor López Mesa hace siempre un comentario acerca de la importancia que tienen estos 4 presupuestos, en el sentido de que son los 4 lados de una caja. Lo que entra dentro de la caja es lo que va a ser materia indemnizable, digamos, y lo que queda fuera es lo que no. O sea, en tanto y en cuanto yo logre acreditar, logre construir la caja con sus 4 lados, el resultado va a ser positivo. O sea, esto es para que ustedes comprendan, tal vez análogamente les puede servir para los que han cursado o están cursando Penal 1, algo similar a los estamentos o estratos que tiene la teoría del delito. En la teoría del delito pasa algo similar. Estudiamos que tiene que haber una acción, que tiene que ser antijurídica, típica y culpable. En caso de que esté todo configurado, la conducta se puede calificar como un delito. Bueno, acá es algo similar en el sentido de que si yo quiero poner en funcionamiento esta función resarcitoria y llegar a esa meta, que es la indemnización, la reparación de los daños ocasionados por el evento, por el hecho dañoso, tengo que demostrar que los 4 elementos o presupuestos de la responsabilidad están dados en mi caso en concreto. Por eso este maestro menciona que son los 4 lados de la caja. Ningún lado es más largo que el otro, porque son 4 elementos que se relacionan entre sí, pero que se analizan separadamente, y me arrojan como resultado esta indemnización tan pretendida y tan buscada por el damnificado o víctima de ese hecho. Bueno, en cuanto al primero que el programa menciona, que es la antijuridicidad, nos vamos a posicionar en el código, puntualmente en el artículo 17.17, que es donde comienza el desarrollo de este presupuesto, y algunos artículos que siguen a continuación. Voy a ser breve en estos temas porque no quiero que se lleven más información de la necesaria, digamos, en estos puntos de los presupuestos. O sea, quiero que realmente ustedes entiendan sencillamente cuándo un obrar es antijurídico, cuándo es imputable, cuándo se configura la relación de causalidad y daño. En cuanto a la antijuridicidad en particular, el código lo único que menciona en el artículo 17.17 es que cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Pero en realidad no define cuándo la conducta sería entonces antijurídica. En este sentido, antijuridicidad se entiende como la conducta contraria a derecho, contraria al ordenamiento jurídico integralmente considerado. Con lo cual, si nosotros tenemos que desarrollar la noción de antijuridicidad que este código introduce, tendríamos 2 elementos que la configuran. El obrar antijurídico, propiamente dicho, o sea, el obrar contrario a derecho, como primer estadio, como primer punto, y segunda cuestión, que no concurra ninguna causa de justificación, o sea, un requisito negativo, en realidad. En principio, todo, digamos, el obrar va a ser antijurídico, todo obrar contrario a derecho va a ser antijurídico, pero si existe alguna causa de justificación, se exonera de responsabilidad
justamente por no configurarse la antijuridicidad, porque el obrar dejaría de ser antijurídico para estar justificado. Con lo cual, la antijuridicidad requiere estos dos factores, el obrar contrario a derecho y que no concurra ninguna causa de justificación, que el obrar contrario a derecho no esté justificado. Ahora, dentro del análisis de este primer paso, digamos, del obrar contrario a derecho, existen dos tipos o dos clases de antijuridicidad, lo que se llama la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. La antijuridicidad formal es específicamente la vulneración por parte de la conducta del sujeto activo, del evento, digamos, de alguna norma en sentido de derecho positivo. O sea, realmente se produce la antijuridicidad formal cuando se viola la ley escrita. Desde ese lugar, la antijuridicidad, digamos, no queda dudas que el obrar es antijurídico, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo una ley que específicamente contempla que la propiedad es, vamos a los casos sencillos. Tengo una ley que me dice que el que cruza por la derecha tiene prioridad de paso. Y lo establece como norma, que es específicamente la Ley Nacional de Tránsito, a lo cual Corrientes se encuentra adherido y la municipalidad también. Esa norma es derecho positivo para cualquier conductor. Con lo cual, si yo salgo a circular con mi automotor, yo sé que si el que cruza por la derecha tiene la prioridad, es probable que de suscitarse un accidente sea el que triunfe en el proceso, en el pleito, porque justamente goza con esa prioridad, dada por la ley. Con lo cual, el demandado, que en este caso sería quien fuera por el lado opuesto, estaría obrando en forma antijurídica y desde el punto de vista formal por haber violado ese artículo en concreto de la Ley Nacional de Tránsito, bla, bla, bla. ¿Está? Ahora, no solo hay que mirar a la antijuridicidad desde el punto de vista formal, como estamos viendo, desde el punto de vista del derecho positivo, del derecho escrito, sino también del derecho en general, de aquellas otras fuentes del derecho que no son la ley, pero que también son igualmente importantes, como por ejemplo el que vulnera un uso o costumbre, el que vulnera algún principio general del ordenamiento jurídico, por ejemplo, conceptos muy abstractos, pero que aparecen todo el tiempo, como por ejemplo la buena fe. Bueno, son cuestiones que si bien pueden no estar escritas en una norma, son sabidos, o sea, son cuestiones que pueden ser tan notorias y de conocimiento tan generalizado que uno puede exigirle a la persona que ajuste su comportamiento a esos parámetros, pese a que no tenga una ley que lo ordene, ¿está? Desde ese punto de vista se conceptualiza a lo que es la antijuridicidad material, que entonces hace referencia a la vulneración de otro tipo de fuentes del derecho que no son estrictamente la ley. Voy a buscar, me gustaría, ir mostrándoles en razón de cómo se estructura el análisis, de este presupuesto en una sentencia, o sea, cómo el juez va a valorar este concepto de antijuridicidad. A ver, nuevito. Que no sé si es código viejo, no. Aguárdenme. Sí, código nuevo. Porque todavía, como les digo, trabajamos con algún caso con código viejo, otro caso con código nuevo. Entonces, lógicamente que la estructura cambia.
pero les quería mostrar. Bueno, el juez lo que hace es valorar si se configura este requisito, este presupuesto, en ambos aspectos. O sea, el obrar antijurídico puede ser formal y material, o puede ser tal vez solo materialmente antijurídico, ¿está? Y la otra cuestión que también se menciona es el tema de que a diferencia de la ley penal, perdón que estoy justo buscando el archivo, a diferencia de la ley penal, en materia civil nosotros no tenemos un catálogo de conductas antijurídicas. O sea, ustedes abren el Código Penal y encuentran un catálogo de conductas tipificadas por el ordenamiento jurídico penal como conductas reprochables. Bueno, eso no existe a nivel del derecho civil, y inclusive menos en este código, porque el código de Vélez-Sarsfield sí traía, no tan tipificado, pero traía un análisis de lo que se regulaba como delitos civiles. O sea, lo que eran delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual, delitos contra, y así. Este código eliminó todo eso, esa normativa, y dejó el análisis de la antijuridicidad específicamente en esto, sin ir a los casos en concreto, sin ser casuísticos, en que se configuren estos dos elementos, que el obrar sea contrario a derecho, exacto, por eso nuestra materia es atípica, contrario a derecho, y al mismo tiempo que no esté justificado. Fíjense, comparto pantalla, acá les estoy mostrando una sentencia. Entramos al análisis de la demanda de los daños y perjuicios, presupuesto de la responsabilidad civil, un accidente de tránsito. Venimos de analizar cómo fue el accidente de tránsito, o sea, lo que llamamos nosotros la modalidad o mecánica del accidente. Que Juan venía por la izquierda en el sentido tal, de la calle tal, que Pedro venía por la derecha en la calle tal y tal. O sea, eso lo acabamos de establecer recién. Ahora tenemos que ver si verdaderamente nuestro demandado vulneró o no alguna norma. Parte de la existencia de un hecho que infringe un deber jurídico de conducta impuesto por el ordenamiento jurídico integralmente considerado, que se desencadenó a partir del evento cuasi delito, en este caso colisión del automotor conducido por, asegurado en, al motovehículo, dominio tal, acompañado por, y que habría implicado consecuencias jurídicas, daños, a partir de los cuales devendría la obligación de resarcir. Cabe considerar que la antijuridicidad debe ser valorada con perspectiva de unidad, lo cual determina que una conducta que viola determinado precepto legal sea antijurídica si no encuentra una causa de justificación en otra norma. Y esto lo vamos a comentar ahora. El artículo 17.17 establece las causas de justificación. En consecuencia debemos analizar si la conducta desarrollada por fulana es formalmente antijurídica, esto es, si contraría una prohibición jurídica de hacer o omitir, formalmente dispuesta por la ley, o cuando menos materialmente antijurídica, comprensivo de prohibiciones que se desprendan de principios fundamentales que hacen al orden público, en sus diversas manifestaciones y alcances, a la moral, a las buenas costumbres, tal como el ejercicio abusivo de los derechos o la buena fe, como les decía recién. Y esto que les mencionaba también es otra cosa que se suele decir. Es válido recordar que el ordenamiento civil, a diferencia de la ley penal, no requiere un catálogo cerrado. Esto lo que nos deriva es que el juez tenga que analizar cada caso en concreto, ¿tá? Y ahí ya vamos al caso. Encuentro que el artículo 41 de la Ley de Tránsito dice: prioridad, todo conductor debe ceder el paso en el que cruza por la derecha. ¿Ven? Ahí ya vamos, ya hacemos la bajada de qué norma encontramos vulnerada en particular. Y ahí vemos si efectivamente esa norma quedó no vulnerada conforme lo dicho. Por ejemplo, en este caso, que uno dijo que en realidad iba por la izquierda, pero había llegado primero a la boca calle. Y bueno, y tenemos que ver cómo juega eso. Bueno, y acá vemos todo el análisis de la prueba, de acuerdo al informe del expediente penal,
que fue establecida la velocidad, cuál era la velocidad, y listo, y eso es todo. En consecuencia, debo concluir que el obrar desplegado por la accionada, al haber arribado a la encrucijada por el lado izquierdo y sin certeza de que podía concluir el cruce en forma segura, una velocidad superior a la permitida, siendo además el vehículo de mayor porte, deviene formal y materialmente antijurídico y no justificado. O sea, termina de resumir esto que les estoy mencionando de los dos elementos que tiene el juez que valorar. Bueno, ¿cuáles son esas causas de justificación a las que se hace mención? Son las que están reguladas en el 17-18, y a la que le tenemos que agregar una más que está fuera de esta norma. ¿Cuáles son? Tenemos el ejercicio regular de un derecho, o sea, esto implica que si yo estoy ejerciendo mi derecho en forma regular y no abusiva, y en ese contexto se produce digamos, el evento dañoso, puedo justificar con que mi ejercicio estaba siendo ejercido de forma regular. Por ejemplo, cuando el juez no encuentra que la parte haya vulnerado ninguna norma en concreto. O sea, el juez ve que supongamos que fuera al revés, el que iba por la izquierda sea el que demanda. En ese caso el juez va a decir, bueno, pero el otro iba por la derecha, o sea, tiene la norma a su favor. Sí, pero yo llegué primero a la bocacalle, bueno, pero tal vez no lo logra probar. Diremos, bueno, tenía la ley a su favor y su ejercicio o su conducta estaba siendo ejercida de manera regular. O sea, no hay ninguna causa de justificación que vaya por el abuso del derecho. Después tenemos la legítima defensa, que en este caso es un concepto bastante similar al que se estudia en derecho penal, cuando el daño se comete en razón de la legítima defensa propia o de un tercero, frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada. Y la tercera causa que trae este artículo es el estado de necesidad, también otro concepto similar al derecho penal, cuando para evitar un mal actual o inminente de otro modo inevitable que amenaza a la gente o a un tercero, si el peligro no se origina en un hecho suyo. ¿Está? Se haya justificado si el mal que se evita es mayor que el que se causa. Por ejemplo, qué sé yo, romper tal vez una vidriera para, porque se está prendiendo fuego algo, por ejemplo, y rompo el acceso a algún lugar para sacar un matafuego, por ejemplo, y después viene el dueño del matafuego a decirme que yo vulneré su derecho de propiedad al ingresar a su negocio o al ingresar a su domicilio o al lugar donde estuviera el matafuego, y en realidad lo que hice, el mal que evité fue tal vez que se prenda fuego un colegio, por ejemplo. O sea, si está justificado por el estado de necesidad, también quedaría fuera. En el caso del artículo siguiente, en el caso de la asunción de riesgos, esto lo vemos en derecho penal como se lo ve en derecho penal como competencia de la víctima. Bueno, tiene que configurar lo que nosotros vemos, nuestro análogo, que es el hecho del damnificado. Si no, no justifica. O sea, para que el solo hecho de que la víctima asuma los riesgos, un artículo que está muy relacionado con el consentimiento del damnificado, por ejemplo, todo lo que es materia de salud, cuando vamos a someter a alguna intervención quirúrgica, y firmamos ese documento, ese consentimiento informado, generalmente si uno lee la letra chica de ese documento, ve que contiene normas exonerativas de responsabilidad. O sea, indirectamente estamos asumiendo que conocemos de pe a pa todo el procedimiento quirúrgico, los riesgos, las contraindicaciones, que todo nos fue explicado con claridad y con antelación por el equipo médico, y que aún así prestamos nuestra entera conformidad a avanzar con el procedimiento, entendiendo que el mismo va a contribuir, o es el procedimiento técnico aconsejado para la dolencia que nosotros tenemos, etcétera, todos los recaudos que tiene que contener. Ahora, ¿qué pasa si producto de ese hecho la persona sufre un daño? Y luego
¿qué va a decir ese médico? Bueno, el médico va a venir con ese documentito que ustedes firmaron a pretender justificar la antijuridicidad, porque tal vez haya un obrar antijurídico, por ejemplo, en cirugías que tienen ciertos riesgos. Pensemos, por ejemplo, el caso de la periodista, la chica, no me acuerdo el nombre, Débora Pérez Volpin creo que era, que fue a realizarse era una laparoscópica, y terminó fallecida a las pocas horas, porque no sé qué, justamente el procedimiento quirúrgico en particular, si bien es mucho menos invasivo que lo que era la cirugía anterior, pero existen muchos riesgos con la manipulación de ese instrumental quirúrgico dentro del cuerpo humano. Y si bien uno lo asume, hay que ver, efectivamente, el médico va a tener que lograr demostrar que todo fue conforme lo aconseja la ciencia, y que fue una situación más fortuita, digamos, que técnica o profesional. O sea, que no hubo un verdadero error del médico en la manipulación, o que por ejemplo, la máquina con la que se realizó y el instrumental estaban funcionando correctamente. Bueno, todo lo que hace a la normalidad del acto quirúrgico, y que el médico a su vez suma ese respaldo del consentimiento que ustedes asumieron el riesgo de la intervención. Bueno, para que la asunción de riesgo justifique la antijuridicidad, tiene que reunir los caracteres de lo que vamos a estudiar un poquito más adelante en la otra unidad, como hecho del damnificado, como ese eximente que se llama hecho del damnificado. Eso es lo que dice el artículo. Dice: la exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso, ni exime de responsabilidad, a menos que por las circunstancias del caso ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal. Por ejemplo, si el médico logra probar que la paciente se equivocó, por ejemplo, realizó una conducta en el postoperatorio que tal vez estaba desaconsejada por el médico, y eso agravó o complicó, por ejemplo, la intervención. O sea, ustedes saben que todo, digamos, desde esa perspectiva, el médico tiene que englobar todas las previsiones del caso, y generalmente cuando hay una intervención, eso implica también el cuidado del paciente en esa post-intervención. En consecuencia, si el médico le dijo que tome tal medicación, que guarde reposo, y el paciente no lo hizo, entonces estaría, digamos, contando con eso a favor el médico para pasarle la pelota al propio damnificado a configurar esa eximente de que por culpa propia no logró una efectiva recuperación. Tuvimos un caso cuando lleguemos a este tema en particular, vamos a ver algunos casos muy lindos en los que me ha tocado hacerle el proyecto de sentencia, que ese es básicamente mi trabajo en el juzgado. Tuvimos un caso muy similar al de esta chica que les mencionaba, viejo, pero, o sea, que lo resolvimos con el código de Vélez, pero estaba muy bien analizado todo esto de la asunción del riesgo desde el punto de vista del consentimiento informado, que en este caso era el documento que al médico lo enterraba, porque la hora del documento era la misma hora de la intervención quirúrgica, entonces se entendía que no había sido previo, que es una de las características que no había, que el consentimiento informado tiene que tener, que tiene que ser con antelación a la intervención. En este caso le habían puesto la misma hora en manuscrito, la misma hora que en el protocolo quirúrgico figuraba como inicio de la cirugía, con lo cual si la paciente había estado anestesiada, y esa es la hora que figuraba, qué valor tiene la firma de ese documento si la paciente estaba con anestesia total. Entonces, en este caso, ese consentimiento informado no logró más que jugarle en contra al equipo médico. Bueno, y algo similar pasa con el artículo que sigue,
que también dice que este consentimiento puede liberar en tanto y en cuanto no constituya una cláusula abusiva. O sea, si yo también cargo al paciente de toda la responsabilidad vida y por haber, bueno, puede considerarse abusivo desde el punto de vista que el paciente no tiene el conocimiento médico para entender lo que está firmando con total comprensión. Bueno, pero bueno, también podría entonces justificar la antijuridicidad. Bueno. Y el programa también menciona lo que es la antijuridicidad objetiva y subjetiva. Desde este punto de vista, la antijuridicidad subjetiva, en este caso, se configura cuando el obrar, digamos, mira al obrar del sujeto activo, digamos, de la gente que produce y que desarrolla la conducta, desde el punto de vista de la culpa, o sea, desde el punto de vista de que el obrar es erróneo, es equivocado. En cambio, la antijuridicidad, desde el punto de vista objetivo, ya no mira al agente, sino mira a la víctima. Con lo cual, allí mira a si hay un daño. La antijuridicidad objetiva mira a si el obrar derivó o no en un daño. En un daño producido por un hecho que desde ese lugar tiene que ser calificado como antijurídico. O sea, por eso mira al damnificado. Si el damnificado quedó dañado, bueno, es como que implícitamente la antijuridicidad quedaría configurada. Bueno, y este tema de la antijuridicidad nos introduce en otro tema que es muy importante en esta última etapa. En realidad nosotros lo estudiábamos como parte del derecho de las obligaciones y no como parte de responsabilidad civil, pero que en este programa nuevo que tenemos, bueno, no es tan nuevo, pero el programa vigente en la materia, trasladó, conforme lo hace el código, al concepto a la idea de mora, al tema de mora del deudor, a la órbita de la antijuridicidad, de la responsabilidad civil. Entendiendo, digamos, que en la órbita del derecho de las obligaciones, o sea, lo que es en la órbita contractual de la responsabilidad, lo que hablábamos en la clase anterior, la mora implica un obrar antijurídico, o sea, el obrar del deudor que no paga en términos su prestación, importa un antijurídico, el obrar se configura, digamos, el obrar antijurídico desde el punto de vista de la responsabilidad contractual. Hasta acá tienen alguna, antes de meternos en mora, ¿tienen alguna duda acerca de esta breve explicación de la antijuridicidad que hicimos recién, digamos, en términos generales, de cuándo se configura? Porque hicimos un poquito si ustedes miran el programa, hicimos los primeros 2 renglones y los últimos 2 o 3. Ahora vamos a ver eso que está en el medio, que es mora, como tema aparte. Bueno, comparto nuevamente la pantalla y vamos al PowerPoint. Bueno, la mora vamos a analizar en primer lugar la mora del deudor y luego una breve referencia de la mora del acreedor, que es una novedad también en este código civil y comercial. El tema viene de lo que se llama el incumplimiento de la obligación o la inejecución de la obligación. En principio la obligación puede no ejecutarse en forma absoluta, o sea, directamente el deudor no cumple lo debido, o bien puede darse desde un punto de vista relativo que comprende los 3 supuestos que se mencionan en el Power. Que cumpla tarde,
que cumpla mal o que cumpla en parte de lo que debía y no el todo, o sea, que no sea un cumplimiento íntegro, sino parcial. En los tres casos hay un incumplimiento por parte del deudor, pero específicamente la mora hace alusión a la primera opción, que es el cumplimiento tardío. Cumple, pero fuera del término acordado o establecido en la obligación. Bueno, tenemos... ahí está la ubicación metodológica, dentro de las obligaciones y del tema del pago, aparece luego la mora. Voy a ir avanzando en lo que vea que no es pertinente. Bueno, sí, definición. Definición, nosotros solemos tomar la definición que da Buzo, que dice retraso contrario a derecho en el cumplimiento de la obligación. Pueden tomar cualquier otra, pero esa es la definición más breve y más sencilla de entender. La mora implica un retardo, retraso, contrario a derecho. O sea, que justamente por esas razones que se la califica como obrar antijurídico. Y para configurarse requiere de 3 elementos o requisitos. El primero se lo suele denominar como el elemento material u objetivo, ¿está? Que es el retardo en el cumplimiento de la obligación. Ahora voy a explicar en concreto cada uno. El segundo elemento o requisito es el llamado subjetivo, que es el factor de atribución o la imputabilidad al deudor. Y el tercero es el elemento formal que constituye la constitución en mora. ¿Está? Entonces tenemos 3 elementos que se requieren para configurar la mora del deudor. El elemento material u objetivo, el elemento subjetivo y el elemento formal. ¿Está? Vamos al primero, que es el retardo. Como en la definición indica, yo tengo configurado el retardo, tengo entonces este elemento. O sea, para esto necesito estar en presencia de una obligación que esté en condiciones de exigibilidad, en la cual el deudor, llegado el momento del cumplimiento, no hace una oferta real de cumplimiento, o sea, no propone el pago, pero no es, digamos, esa inejecución o ese incumplimiento no es absoluto, o sea, en definitiva el deudor termina pagando, por eso se menciona a este componente de la transitoriedad. Si no, estaríamos directamente en presencia de una inejecución absoluta de la obligación. Y es contrario a derecho, con lo cual tenemos configurado este requisito que es la antijuridicidad. Segundo elemento, que es el elemento subjetivo, es que el retardo sea imputable o atribuible al deudor. Es lo que lo va a calificar como moratorio y nos permite atribuirle las consecuencias o los efectos jurídicos que ese retardo le va a causar. Acá van a encontrar que está dividida la doctrina, en tanto si se aceptan, si restringimos la imputabilidad únicamente a factores subjetivos de atribución, como usualmente lo hacíamos, por ejemplo, el deudor no paga en término porque no quiere, lo que sería un obrar doloso, a sabiendas del daño que va a causar, o no paga al acreedor porque se olvidó, por ejemplo, se le venció la factura de la luz y no la pagó por descuido, por mero descuido. En ese caso hablaríamos de que tengo configurado el retardo y tengo configurado un factor de atribución, en este caso subjetivo, culpa o dolo. Pero hay una posición más nueva, moderna, que admite que la mora, que este comportamiento, este retardo material, pueda también atribuirse
mediante factores objetivos de atribución, como excepción o como elemento preeminente, digamos. Acá la doctrina está totalmente dividida. Es así que se habla de la mora subjetiva y de la mora objetiva. Yo no me quiero meter en este estadio, quiero hacerlo más sencillo para ustedes. Me gustaría que ustedes guarden la noción que hasta acá aplicábamos y seguimos aplicando de la mora desde la imputabilidad, desde el punto de vista de la atribución al deudor a título subjetivo, culpa o dolo, o a título objetivo, ¿está? O sea, hasta acá, haciendo un repaso, voy a volver a la lista. Tenemos el elemento, dijimos, objetivo o material, el retardo contrario de derecho en el cumplimiento de la obligación. Segundo elemento, subjetivo, factor de atribución. Este requisito implica que ese retardo que acabamos de mencionar en el presupuesto anterior sea atribuible o imputable al deudor por algún factor subjetivo de atribución, dolo o culpa, o por algún factor objetivo de atribución. Punto, nada más. Y el tercer elemento, que es la constitución en mora, es, como les decía, el elemento formal, y acá es donde tenemos que mirar el código. Voy a ir al régimen actual. Establece una regla o principio general en el artículo 886, el primer párrafo, de mora automática. Esto implica que, como la norma indica, se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Es decir, el solo vencimiento del término hace que el deudor entre en mora sin ningún acto del acreedor, o sea, sin necesidad de que el acreedor despliegue ningún tipo de requerimiento de pago. Por eso se menciona que esta mora opera de pleno derecho, o sea, producido el vencimiento del plazo sin cumplimiento por parte del deudor, sin evidenciar el cumplimiento por parte del deudor, el deudor entra en mora de pleno derecho en forma automática, sin necesidad de que el acreedor realice ningún acto de requerimiento o interpelación. ¿Está? Ahora, esta regla, ¿en qué supuestos aplica, en definitiva? Y el código no lo indica, pero lo que se deduce del artículo siguiente es que operaría en los casos de plazo para nosotros, según nuestros criterios de clasificación. Acá tienen que sí o sí repasar plazo. Implicaría la mora automática para el caso del plazo cierto. ¿Se acuerdan que el plazo cierto es el determinado en día, mes y año? Esa es la norma. Plazo es cierto, probablemente sea también un plazo expreso, ¿está? Probablemente también en el caso del plazo perentorio, ¿está? Ahora, ¿en qué casos no opera la mora en forma automática? ¿Qué son las excepciones? Las excepciones implican que si la mora no opera en forma automática con el solo vencimiento del plazo o del término, el acreedor tiene que hacer algo para constituir en mora al deudor y configurar este presupuesto o elemento formal. Ahora vamos a ver cómo lo va a hacer. Pero ¿en qué casos se aplica? En los casos de plazo tácito, en los casos de plazo, lo que nosotros estudiamos como plazo incierto indeterminado, y en los casos de, acá habría que agregar, en los casos de obligación sin plazo, cuando la obligación
nació como pura y simple y no englobó a este elemento accidental que es el plazo. Entonces las excepciones serían plazo tácito, recordarán ustedes el caso, por ejemplo, encomendábamos la elaboración de una obra de arte a un pintor, por ejemplo, sin establecer un plazo cierto, pero sabido, entendiendo que la elaboración de ese cuadro va a denotar el transcurso de algunos días o de algún tiempo para ese deudor. Bueno, entonces, ¿en qué momento podemos considerar que ese pintor entra en mora? Pasó un mes, el pintor no entregó la obra. Pasaron 2 meses, no entregó la obra. Bueno, ¿podemos considerar que esa mora va a ser automática? No, de ninguna forma, porque el deudor no sabe con total certeza cuándo tenía que entregarlo. Entonces, en ese caso, es menester que el acreedor haga algo, ahora vamos a ver qué, para constituirlo en mora. Algo similar pasa con la obligación sujeta a plazo incierto indeterminado. Eran los casos de, por ejemplo, pago a mejor fortuna, ¿se acuerdan? Donde el acreedor tenía que esperar que el deudor cobre un crédito que tenía un tercero con él, o que mejore su situación económica, para luego ir a requerir el pago. Bueno, en ese caso también, el acreedor se va a quedar eternamente esperando cuándo ese deudor va a entrar en mora, cuándo el acreedor puede considerar que el deudor está siendo moroso. ¿Puede hacerlo de forma automática? No. También va a tener que poner algo de sí para constituirlo en mora. Y lo mismo en los casos de obligación sin plazo. Si la obligación no tiene establecida un momento donde va a operar la exigibilidad de la prestación, entonces, lógicamente que la mora no puede ser de ninguna forma de pleno derecho. Bueno, ¿qué es lo que va a tener que hacer el acreedor entonces? El acreedor va a tener que realizar lo que se llama un acto de interpelación o requerimiento de pago, que podrá ser bajo la forma que él elija, o sea, en este caso puede ser no formal, pero que va justamente a dejarle la prueba de que el deudor, que el acreedor ha intimado el pago, otorgando un pequeño plazo para el cumplimiento sin obtener la satisfacción de su interés en ese periodo. ¿De qué depende el medio que va el acreedor a elegir para realizar esa intimación de pago? Dijimos, el acreedor no se va a quedar de brazos cruzados, en el caso del pintor, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el acreedor? Bueno, tiene una gama de medios de interpelación bastante amplia para seleccionar. Alguna puede ser, en su mayoría son extrajudiciales, esos medios, pero puede incluso hacerlo mediante tribunales, o sea, puede hacerlo en sede judicial. Pero dentro de los medios de interpelación extrajudiciales, también tenemos un sinfín, hoy más aún, medios de comunicación para exteriorizar esta intimación o este requerimiento o interpelación de que el deudor en definitiva pague lo que le debe. Desde lo más informal, como puede ser, por ejemplo, enviarle un mero mensaje de texto o llamarlo por teléfono y preguntarle qué pasa con el pago de lo que me debes, bla, bla, bla. Bueno, yo te doy hasta tal día, te espero hasta tal día para que me entregues la obra. Bueno, eso es una de las alternativas. Y luego tenemos de las más formales o complejas, digamos, pero más formales, que son la confección de una carta documento, con o sin aviso o acuse de recibo, un telegrama colacionado, es lo que más se utiliza, o a lo más solemne que podría ser, por ejemplo, un acta notarial. Por ejemplo, le mando al escribano que se constituya en su domicilio, le lea una intimación,
le exteriorice, digamos, la intimación del pago, y en ese momento lo notifique. Entonces el escribano labra todo un acta que consta luego en su libro de protocolo y queda allí guardado por un largo tiempo, con el mismo efecto. En todos los casos el efecto es exactamente igual. Exigir el pago, entendiendo que el deudor ya digamos que están configurados los dos requisitos anteriores, que está configurado el retardo y que es imputable, y el que le otorga hasta determinada fecha para pagar. Bajo percibimiento de que si no lo hace, de que si no cumple en ese periodo, lo va a considerar en mora. O sea, introduce ahí el concepto, la noción de que en su defecto se lo va a considerar constituida la mora del deudor. Ahora, si bien el código no exige ninguna solemnidad en particular, o sea, acá hay total libertad para el acreedor en la elección de la forma en la que va a realizar ese acto, sí es importante que, ojo, tampoco se exigen términos sacramentales. O sea, uno puede buscar un modelo de carta documento y va a encontrar intímole para que en el plazo de, bueno, son formulitas, pero no se exige ningún término o ninguna expresión formal en concreto. Basta con que la intimación esté realizada, que le diga, hasta el que le establezca, digamos, un límite, y que le haga saber el apercibimiento, que lo va a considerar en mora por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Ahora, ¿de qué depende la elección de uno u otro medio? Bueno, básicamente la elección depende de la prueba con la que se quiera ese acreedor munir para luego entablar el proceso de daños y perjuicios causados por la morosidad. O sea, ese incumplimiento, lo que deriva en el incumplimiento del contrato, lo va a preceder, en el caso de las prestaciones, de las obligaciones, de una interpelación o de un requerimiento de pago, porque si yo lo llevo directamente a juicio al pintor, diciéndole al juez que el pintor no cumplió con el contrato que habíamos suscrito, que habíamos celebrado, el juez me va a decir, bueno, pero ¿y usted lo intimó al pago, a su deudor? Porque en este caso no tenía una fecha de entrega, o sea, no tengo probado un obrar realmente antijurídico desde el punto de vista formal. Entonces, ¿cómo sabía el pintor cuándo le tenía que entregar la obra? No lo sabía porque no lo acordaron. Entonces, el juez, poniendo en esa balanza, inmediatamente le va a decir al acreedor, bueno, ¿usted lo intimó a que le pague? Sí, lo constituí en mora mediante esta vía. Bueno, esa vía me tiene que dejar prueba para presentar al proceso. O sea, si yo lo intimé por un mero mensaje de texto, imagínense que es súper engorroso. Yo a la fecha no vi nunca, no se ofrece, no se produce prueba de índole informática, por ejemplo, o requerir efectivamente a la compañía telefónica que envíe si la persona mandó tal o cual mensaje de texto y el contenido de ese mensaje. Es muy de dificultosa prueba. En cambio, si yo mandé una carta documento, me quedó la copia, por ejemplo. Si la recibió el deudor, me va a quedar el acuse de recibo, la fecha en la que la recibió, con lo cual tengo acreditada la interpelación en forma documental. Entonces ese documento ya lo presento al proceso, ni bien arranca, de modo que yo al juez ya le demuestro que digamos que la mora quedó configurada en sus tres elementos, que el acreedor constituyó formalmente en mora al deudor justamente por ser uno de los supuestos de excepción, donde la mora no operaba en forma automática, sino que el acreedor tenía que realizar un acto de interpelación. ¿Está? Como les insisto, en este caso es la prueba la que les va la que tiene que estar presente en la mente del acreedor para elegir tal o cual. Podemos arrancar por el mensaje de texto. A ver, uno generalmente arranca intimando de lo más informal hasta que se harta, y si no recibe la prestación,
es donde generalmente va la carta documento, va al correo, compra la carta, el papelito, va a su casa, redacta la carta documento y la envía. Es un poco engorroso, pero sí, le deja el respaldo documental probatorio necesario para introducirlo luego al proceso de daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Bueno, esto es lo que dicen lo que dice el artículo 887. Dice: la regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones sujetas al plazo tácito que está allí definido, sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho, y si no hay plazo, dice en ese caso. Bueno, y vamos ahora a los efectos que produce la mora del deudor. Los efectos, algo ya hemos hablado respecto en la primera parte de la unidad 7, cuando si ya tenemos acreditado que el deudor no está cumpliendo con la prestación, bueno, ya sabemos en principio que esa inejecución al acreedor le da derechos, que son los que vimos en el artículo 730. Pretender la ejecución forzada directa, la ejecución por otro a costa del deudor, u obtener la indemnización de los daños y perjuicios. Eso es lo que hasta acá ya hemos visto. En el caso de que la obligación sea dineraria, ya saben también ustedes que la mora genera en particular esa clase de intereses, los intereses moratorios. O sea, el devengamiento de intereses comienza a partir de que la mora quede constituida. Si es automática, a partir del día siguiente, al del vencimiento, y si no lo fuera, desde el momento que corresponda según la constitución en mora. Si yo logré interpelar y logré constituir en mora en una fecha específica, y le di, por ejemplo, hasta tal fecha para cumplir, bueno, entonces, desde el día siguiente el deudor deberá intereses moratorios. Que obviamente todo lo voy a tener que ir a reclamar a juicio, pero por lo menos voy a tener fechas más certeras. Otra consecuencia que es sumamente importante, que hasta acá pareciera que es lo que generalmente la mora produce y lo que normalmente uno conoce que produce, que son los intereses, como consecuencia pecuniaria de la mora. Pero no son los efectos más trascendentes, porque el deudor moroso se coloca en una situación muy peligrosa, que no solo va a redundar en esta consecuencia económica, sino que además puede traerle perjuicios de mayor importancia. Por ejemplo, el deudor que está en situación de mora no puede invocar como eximente de responsabilidad el caso fortuito o la fuerza mayor. Por ejemplo, nosotros hasta acá no vimos caso fortuito, lo vamos a ver en la unidad que viene, pero todos nos hacemos una idea de cuándo se configura un caso fortuito o fuerza mayor, sinónimos para nuestro Código Civil y Comercial. Por ejemplo, tenía que entregar 10 cabezas de ganado y no lo hizo. Y de repente el campo donde tenía las 10 cabezas de ganado se inunda o se incendia y se pierden las 10 cabezas de ganado. Bueno, si el deudor no hubiera estado en mora, si el deudor hubiera estado dentro de la fecha de pago, dentro de la vigencia del plazo, esa situación de caso fortuito a él lo exoneraría de responsabilidad. Esto significa que el deudor nada debería entregar porque la cosa se perdió por una situación ajena a él y no imputable a él. Ahora, si el deudor está en mora, no puede invocar el caso fortuito como eximente, porque asume los riesgos de lo que puede llegar a ser la pérdida de la prestación o del deterioro de la prestación. Con lo cual, si el deudor estaba en mora y el campo se le inundó y se le murieron las 10 cabezas de ganado, va a deberle al acreedor el equivalente en dinero, ¿está? U otras 10 cabezas de ganado, o sea, en especie o en dinero. Pero en definitiva no va a quedar desobligado en relación a su acreedor, ¿está? Otra cuestión que también es igualmente importante, está acá sobre el final, es que el deudor moroso no puede tampoco, así como no se puede amparar en el caso fortuito,
no puede tampoco invocar la teoría de la imprevisión. ¿Qué es la teoría de la imprevisión? Este es un tema que antes integraba nuestra materia, ahora pasó a contratos. Ustedes lo van a ver el año que viene. Pero ¿qué es? Muy sucintamente. La teoría de la imprevisión es un elemento, una herramienta que se utiliza cuando se produce un desajuste económico en el contrato. Por alguna razón que fuere, por ejemplo, pensemos en prestaciones contraídas en dólares, y que de repente viene el cepo del cepo del cepo del cepo que no me deja acceder al mercado formal de compra de esta divisa. Entonces el deudor no consigue de dónde sacar los dólares que tiene que entregarle al acreedor para pagar. Bueno, esa situación que puede obligar al acreedor a tener que ir al mercado informal y tener que pagar mucho más caro para entregar los dólares al acreedor. Entonces, puede colocarlo en una situación de que si lo hace, peligre su propia estabilidad económica. Entonces, se compromete el cumplimiento del contrato, el cumplimiento de la prestación, le puede provocar un perjuicio económico no contemplado cuando contrataron al principio. Todo producto de algún cambio venido de afuera, ¿no es cierto? El gobierno dispone y de repente no tengo de dónde obtener esto. Lo mismo en el caso de insumos, por ejemplo, de productos que son importados, bueno, cuestiones que por ahí dificultan el cumplimiento de la prestación porque algo en el medio cambió. Entonces ya no estamos hablando de los mismos términos con los que las partes celebraron el contrato. Si en este contexto la parte cumple, puede quedar económicamente mal. En consecuencia, invoca este deudor la teoría de la imprevisión, ¿para qué? Para que un juez efectúe un reajuste equitativo del contrato y restablezca ese sinalagma tan conocido del contrato, que es lo que ustedes estudian después todo en esencia en la materia que sigue, que se dan los contratos de esta naturaleza, en los contratos bilaterales. Entonces, lo que hace el juez es pedirle al acreedor, es como que logra, como si fuera una especie de acuerdo, para mantener al contrato vivo, dándole la posibilidad a las partes de que si no se ponen de acuerdo, no renegocian, el contrato quede resuelto, sin responsabilidad para las partes, lógicamente. Bueno, esa teoría que normalmente tiene cualquier contratante a su favor para utilizar si le toca la situación, el deudor moroso no la puede aplicar, no la puede solicitar. Otra situación también interesante es que dejar de pagar, como hemos visto cuando vimos privilegios, constituye un hecho revelador que la ley califica como un indicio, digamos, de que la persona está entrando en un estado de cesación de pago, con lo cual saben ustedes que de ahí a ir al concurso o a ir a la quiebra hay pocos pasos en el medio. También da lugar al ejercicio de la cláusula penal cuando fue contemplada para el supuesto de mora. Cláusula penal, creo que vemos en la unidad que viene, o ya se fue de la materia también. Este me parece que es otro tema que no está más en la materia. Bueno, otro efecto, obviamente en caso de que el deudor moroso hubiera abonado una seña, la pierde, si después no viene y cumple el resto, y da lugar a la resolución contractual, básicamente algo que se da en los contratos, como les decía recién, de carácter bilateral, cuando una de las partes cumple y la otra no. Entonces, la parte cumplidora del contrato tiene la posibilidad de pedir que el contrato quede extinto por el incumplimiento de la otra parte. Bueno, ese derecho se le abre justamente porque llegado el momento el deudor no, el obligado a determinada prestación no cumplió. Bueno, ¿hasta acá me siguieron? Sí, doctora. Bueno, y después el programa les pide cesación de la mora, cuando la mora en definitiva cesa. Bueno, cuando paga, lógicamente, que si el deudor va y paga, o realiza una oferta real de cumplimiento, o sea, no paga, pero ofrece el pago, con todos los requisitos del pago que ya hemos visto, tanto de validez como del objeto del pago,
obviamente que cesa la mora. Va a tener que asumir las consecuencias del tramo ocasionado por la mora, pero el pago hace cesar la mora. También puede cesar cuando se acredita la imposibilidad de cumplimiento, ya el deudor no va a cumplir en forma definitiva o absoluta la prestación. También puede cesar porque el acreedor renuncie a los derechos que le daba la mora, o por perención de la instancia si la mora se exigió mediante acción judicial. O sea, yo constituí en mora al deudor en forma judicial y ese juicio lo perdí porque me declararon la caducidad de la instancia. Algo muy procesal, pero bueno, está mencionado. Bueno, y por otro lado, este código, como les decía al principio, introduce la posibilidad, una crítica que se le hacía al código de Vélez, que no lo contemplaba, de que las partes en la obligación son dos, y en definitiva, si bien el obligado a entregar la prestación, a cumplir con la prestación es el deudor, el acreedor también tiene ciertos deberes de conducta que debe reunir. Por ejemplo, el recibir el pago, el recibir la prestación. Algo ya hemos visto cuando vimos pago por consignación. ¿Se acuerdan ustedes que a esa vía arribábamos justamente porque el acreedor no quería o no podía recibir el pago? Bueno, esa situación se puede derivar en lo que se llama la mora del acreedor o mora accipiendi. El 886, segundo párrafo, dice que el acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el artículo 867, donde están los requisitos del objeto del pago, identidad, integridad, localización y puntualidad, y se rehúsa injustificadamente a recibirlo. O sea, en este caso, quien obsta el cumplimiento oportuno de la prestación es el acreedor. Ahora, algunas notas que hacen a la mora del acreedor. En cuanto a los requisitos, estamos hablando de lo mismo en cuanto a lo que es requisito, elemento material objetivo. Estaríamos hablando en este caso no del retardo en el cumplimiento, sino de la falta de cooperación del acreedor. Habiendo mediado un ofrecimiento real de pago, o sea, estando en presencia de un ofrecimiento de pago, el acreedor no coopera en recibirlo. Después tendríamos el segundo elemento como el elemento subjetivo, que es la imputabilidad o atribución de esa falta de cooperación al acreedor. Y en cuanto al elemento formal, o sea, siguiendo la misma línea del análisis de la mora del deudor, en cuanto al elemento formal, en este caso, la regla es la mora mediante constitución o mediante interpelación por parte del deudor, con lo cual la mora del acreedor no opera en forma automática. ¿Está? A diferencia de la mora del deudor, al acreedor la mora no le opera de pleno derecho. ¿Está? Es decir, si yo tenía una fecha de pago, voy al lugar de pago, domicilio del acreedor, toco el timbre, el acreedor no me atiende, esa mera situación no lo hace al acreedor moroso, como si sería el deudor. En el caso del acreedor, la constitución en mora debe ser sí o sí mediante un acto de interpelación, donde el deudor pone a disposición la oferta real de cumplimiento y acuerda o le otorga una fecha de recepción como última instancia bajo apercibimiento de considerarlo a ese acreedor en mora. Ahora, una vez que se configura la mora, produce similares efectos que los produce en cuanto al deudor, o sea, da derecho al deudor a accionar por esos daños y perjuicios, además, que como dice la última parte, le da lugar a iniciar la vía del pago por consignación, judicial o extrajudicial, siempre y cuando fuera una suma dineraria. En el caso de que estuvieran corriendo intereses, produce la suspensión del curso de los intereses, por ejemplo, intereses compensatorios, se quedarían allí suspendidos.
y quedaría el deudor liberado de los riesgos derivados de la obligación, porque hasta acá, imaginemos que el deudor tenía que entregar estas 10 cabezas de ganado, hasta acá el riesgo lo cargaba él, pero si llegaba el momento, él va con las 10 cabezas de ganado al lugar de pago y el pago no es recibido por el acreedor, imagínense que qué pasa si a los 3 días se produce el incendio, que les decía recién, o la inundación. En este caso, el hecho de que el acreedor esté en mora y el acreedor sea el que no haya cooperado en la recepción del pago, lo liberaría a él de los riesgos derivados de la pérdida o deterioro de la cosa. Bueno. Y es todo. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Nos quedaría entonces imputabilidad para arrancar el jueves, que es cortito, lo vamos a hacer todo con el código, lo que está en el código, están todos definidos los factores de atribución, y también les voy a hacer algunos comentarios, pero son cosas que hasta acá ya son más familiares. Pero ¿tienen alguna duda de este tema en particular? Mora, insisto, es un tema muy importante, le hace negrita, subrayado, destacado, sí o sí evaluado, así que me interesa que hayan entendido bien concepto, la definición de uso al menos, los 3 elementos de la mora del deudor, cómo funciona ese elemento formal que es la constitución en mora, regla y excepciones, efectos. Mora del acreedor, también cuándo se configura, y cómo juega, en este caso, la diferencia en cuanto al elemento formal y efectos también. Ese sería esquemáticamente cómo tienen que abordar este tema. ¿Está? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, ¿todo bien? ¿Todo ok?